Buenas tardes, esta noche estamos en la cocina de Tate. Para este siguiente guiso necesitamos un cigarrillo, hachís, papel y un clipper. Cortamos primero el trozo de papel, pues más o menos yo creo que lo vamos a cortar por aquí, ¿de acuerdo? Un poquito largo. Cogemos el cigarrillo, le cortamos una mora, aproximadamente pues esto, la puntilla, cortamos. ¿Veis la tira que tenemos aquí? Pues esta tira hay que chuparla, se chupa, se tira y debería de salir todo el tabaco. Cogemos, mezclamos así un poquito el tabaco y con el filtro lo ponemos aquí encima. Sacamos y ponemos el hachís encima, pues una china. Yo recomiendo que más o menos, el clipper. Es importante que sea un clipper, ¿por qué? Porque al encenderlo y girar el mechero para abajo sale más llama. La china hay que quemarla así, despacito, con cariño, como si fuese una mujer, joder, así, ¿de acuerdo? Y ahora soplamos, muy bien, soltamos, ponemos la china encima y lo mezclamos bien con el tabaco, un par de veces. Qué rico, con las manos en la masa. Como decía antes, unos defienden perejil y nosotros defendemos el hachís. Bueno, una vez que tenemos todo mezclado, el tabaco y el hachís, cogemos el papel. Tenemos que buscar por donde brille, que es la pega por debajo, ¿de acuerdo? Y hay que poner la mano así encima. ¿Por qué? Porque giramos así. Me he encontrado algún lerdo que lo pone así y luego tiene que girar todo el cuerpo. No, eso no, así. Perfecto. Cogemos y estiramos el papel. Pum, pum. Nos vaciamos un poquito y ahora estiramos la mezcla. La mora. La ponemos aquí. Yo, como veis, los porros me los lío como un zurdo, pero en el fondo soy diestro. Giramos y ahora simplemente con estos dos deditos los ponemos aquí. Ahí, para prensar un poquito. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo prensamos? Ahí, perfecto. Y ahora esto es importante, fijaros, porque esto nos lo vamos a hacer sin pega. Entonces, giramos todo el papel, mezclamos, metemos el pliego y ahora por aquí. Y ahora vamos a poner la lengua por aquí, entre el porro ya hecho y lo que sobra, de este modo. Ahí. Y ahora con los dientes vamos a enganchar de aquí y tirar para abajo. ¿Veis el papel que sobra? Y ahora simplemente hacemos así. Pasamos la lengua, porque al fin y al cabo es un porro sin pega. Y ahora, para que pegue bien, el famoso mechero. Giramos, ¿veis el pedazo de llama? Pues esto es un clipper regular, comprado en un estanco cualquiera, en unos chinos. Tengo el papelito que me sobra y yo, como soy un poco pijotero, me gusta fumarlo un poquito prensado. Pues metemos la mora y este es el resultado. Un porro en perfectas condiciones. Adiós.